Muy bien, vamos a otro plano del quehacer informativo. Sin duda que esta semana ha estado marcada noticiosamente por distintos hechos y uno de ellos fue esta información que entregó el senador Andrés Alamán respecto de lo que efectivamente ocurre con el proyecto del Melitren, Metrotren, Tren del Maipo. Tiene varios nombres, pero a esta altura lo importante es que hay fondos que no están asignados para lo que viene en este proyecto. Y a propósito de esto, yo he querido iniciar este diálogo hoy día con Adelaida Mendoza, ex gobernadora provincial, porque a usted le toca directamente, usted fue gobernadora del gobierno, valga la redundancia, del presidente Sebastián Piñera, y yo parto de la base que usted alguna información tenía de esta situación. Por supuesto. ¿Qué parte de la película nos puede contar usted, Adelaida? Bueno, yo le puedo contar toda la película que se hizo en aquel minuto, aprovechar de saludar, ¿cierto?, a todos los telespectadores y decirles en el fondo que respecto de este proyecto, de este anhelado proyecto de tren de cercanía, porque ese es el nombre como se elaboró, nosotros lo conocimos acá como Melitren, Metrotren, etcétera, pero son los trenes de cercanía. Una vez que los números de EFE, porque ustedes deben saber que nosotros recibimos a Ferrocarriles del Estado con números rojos absolutamente, una vez que EFE hubo mejorado sus números, recién, ¿cierto?, se empezaron a ver qué proyectos se podrían hacer, ¿cierto?, producto de revivir o revitalizar lo que eran los trenes, que es un medio de transporte seguro, limpio, ¿cierto?, que no es muy agresivo en relación a la invasión del medio ambiente y la verdad que es expedito. Y en ese sentido, ¿cierto?, el año pasado nosotros tuvimos el anuncio, ¿cierto?, incluso allá en un sector bien típico donde existen muchas locomotoras, el presidente lo eligió para anunciar este Metrotren que está financiado y lo dejó financiado el gobierno, ¿cierto?, así como estaba hasta la estación de Mayoco. Así se trabajó. El deseo del presidente Sebastián Piñera siempre fue que este Metrotren llegara a Melipilla, pero ustedes saben que el gobierno del presidente Sebastián Piñera tuvo una característica muy especial. Nunca anunció algo que no tuviese financiado, que no tuviese hecho. Si hay algo que se nos puede acusar, a lo mejor que no fuimos buenos para hacer claqué, ni buenos para publicitar, porque la verdad que lo que sabemos y lo que sabíamos hacer era trabajar y la verdad que decir las cosas, pero cuando ya eran un hecho. Yo creo que es una irresponsabilidad de un gobierno, de parte de este gobierno, decir ahora que el Metrotren llega hasta Melipilla si no tiene financiado el costo que signifique Mayoco a Melipilla. Yo creo que lo primero que se debe haber hecho antes de buscar, ¿cierto?, los mecanismos de financiamiento y luego hacer el anuncio. Yo creo que esa es la forma como el gobierno del presidente Sebastián Piñera nos tenía acostumbrados y yo creo que es bueno que sigamos haciéndolo de esa manera para no crear falsas expectativas y este tipo de noticias que no hacen sino desmerecer, ¿cierto?, una gran noticia, un gran anhelo que es para los melipillanos y en el fondo sentir que nuevamente hay una especie de engaño. La verdad que en ese sentido, aclarar, el Metrotren lo dejó financiado el presidente, ¿cierto?, y así estaba hecho hasta Mayoco, hasta la estación Mayoco y después iba a haber una segunda etapa que era hasta Melipilla, que siempre estuvo en las miras del expresidente Sebastián Piñera hacerlo hasta Melipilla, pero él solo y siempre trabajó con las cosas, ¿cierto?, si él tenía financiamiento y hasta el lugar donde tenía financiamiento. Y en ese minuto podía hacerlo responsablemente y anunciarlo responsablemente hasta Mayoco y así se hizo. Ahora llama la atención que hace algunos días apareciera en el diario La Tercera, si no me equivoco, apareció una información que entregaba el presidente de EFE prácticamente que el tema lo daba zanjado, que estaba listo, y volvemos para atrás de nuevo. Por eso le estoy diciendo, quedémonos con las cosas que realmente son aquellas que se hacen con hechos concretos, con el anuncio que hizo el presidente, que es lo que se está trabajando ahora, ¿cierto?, el presidente Sebastián Piñera. Ahora, si este gobierno pretende hacerlo hasta Melipilla, a lo mejor no lo anuncia así como el tren va a Melipilla, como vimos grandes titulares hace unas 2-3 semanas atrás, y resulta que en esta semana hemos visto con desilusión que dijeron no hay financiamiento para aquello. Entonces, primero busquen las medidas de financiamiento y luego anúncienos las cosas tal cual como se hacía en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque eso nos da seriedad y credibilidad a nuestras instituciones y a nuestras autoridades. Adelaida, a propósito de temas de tipo vial, de locomoción, de transporte, usted hizo o participó de una reunión, en una gestión a propósito de la zona de Bollenar y Mayarauco, poder mejorar toda esa vía, ¿no? Así es, bueno, nosotros sabemos que la zona desde el camino que va desde Bollenar
a Mayarauco y que cruza, ¿cierto?, hacia la comuna de Peñaflor y por ende a la provincia de Talagante, es bastante inseguro. Hemos tenido muchos accidentes en ese lugar, porque hay rectas bastante largas y la verdad que los conductores le imprimen bastante velocidad a sus vehículos y eso ha implicado, ¿cierto?, a veces falta de iluminación, las bicicletas no tienen por qué lado circular, no hay una berma que sea adecuada para aquello y hemos tenido muchas muertes que lamentar en esos sectores, sobre todo en los sectores más poblados en el Valle de Mayarauco. Entonces, ¿en qué está trabajando hoy Vialidad y en qué reunión participamos junto al diputado Juan Antonio Coloma y junto a vecinos también del Valle de Mayarauco? Es en esta, porque viene un proyecto que se está trabajando ahora de conservación del camino Boyenar Mayarauco y que va a llegar hasta el otro lado, hasta la comuna de Peñaflor, y contempla una senda multipropósito, lo que nosotros conocemos como ciclovía. Pero son multipropósitos porque son más anchas que la ciclovía y tiene por finalidad recoger todo lo que es la idiosincrasia de nuestros sectores rurales, porque allá no solamente se anda en bicicleta, se anda en coche, se anda a caballo, ¿cierto? Y bueno, y a veces en unas carretelitas un poco más chicas. Entonces, recogiendo todo lo que es la idiosincrasia de nuestro pueblo, se hacen estas sendas multipropósitos con un poquito más de amplitud y eso es lo que está contemplado a uno de los costados a lo largo de toda la vía, con un sistema son hasta en los pies de la cuesta Pelvín que conocemos, son 23 kilómetros, pero esto contempla más o menos 34 kilómetros, que es hasta la comuna de Peñaflor. Y eso significa que va a haber tú sabes que hay en un sector desde el puente de la Chirigua hacia allá comienza, ¿cierto?, a haber canales a ambos costados. Esto aquí entre el cruce de Boyenar y el puente de la Chirigua no hay canales prácticamente, salvo algunos tramos pequeñitos, pero de ahí en adelante los canales o los zanjones son a ambos costados de la vía, lo que va a implicar, ¿cierto?, abovedar o entubar uno de los costados y hacer así sobre eso mismo unas sendas multipropósitos. Eso va a significar obviamente que vamos a tener que poderle dar mayor seguridad a quienes transiten a pie, en bicicleta, en otro tipo de transporte, ¿cierto?, incluso a caballo, para que no sufran este tipo de accidentes. Y en ese sentido, ¿cierto?, trabajando, ojalá esto quede terminado de aquí, nos hablaban más o menos unos 30 a 45 días, porque la idea, ¿cierto?, es que esto quede contemplado en el presupuesto del año 2015 y obviamente pueda comenzarse a ejecutar a partir del próximo año. Eso significa mejorar el camino, porque en muchas partes está a bastante mal traer, y hacer estas sendas multipropósitos con el abovedamiento de una parte un sector, en algunos lugares también de ambos sectores, que va a permitir, ¿cierto?, funcionar de manera más segura dentro de esa ruta también. Y más expedita a lo mejor también para los vehículos. Contempla también obviamente pasos de cebra en los sectores de los colegios. No olvidemos que tenemos varios colegios allí, incluso jardines infantiles, que deben ser obviamente protegidos para que se respete el derecho a paso que tienen los escolares, ¿cierto?, cuando estos van cruzando la vía. Pero es un bonito proyecto, lo vamos a ir a sociabilizar también con todos los habitantes de Mayarauco, yo creo que de aquí a unas semanas más, para que ellos también lo puedan conocer y nos puedan dar sus impresiones respecto de eso, porque entendemos que hay muchos que botan las aguas a esos canales, y la verdad que hay que cambiar esas costumbres, y obviamente también los vecinos van a tener que acostumbrarse a guardar los vehículos no sobre las sendas multipropósitos, sino que en sus respectivos domicilio, para que podamos darle el fin que estos tienen. Adelaida, y eso está, como estábamos recién diciendo, hablemos las cosas como son, está en la mente. Es proyecto. Yo siempre he hablado de proyecto. Es un proyecto que tiene que terminarse, se termina de 30 a 45. ¿Hay que terminar de convencer a alguien? No. 30 a 45 ya está en el grueso hecho. Y ahora lo que hay que luchar es porque esto quede incluido en el presupuesto del año 2015. Ahí tiene pega Coloma. Ahí tiene pega don Juan Antonio Coloma, que se comprometió, ¿cierto?, a hablar con la persona indicada. Yo creo que también lo vamos a hacer con vecinos del sector, para que este proyecto quede financiado para ejecutarse el próximo año. Estamos hablando de más o menos, se hablaba de 90 millones por kilómetro. 90 y son 34. 34, o sea, si nosotros lo hiciésemos solo hasta los pies, o sea, 23, 24 kilómetros, estamos hablando de más o menos 2.400.
Sí, ¿sí? Exactamente. Y 3.300, Claro. si es que nosotros decíamos es bastante plata si nosotros lo vemos en nuestro común, o sea, casi no nos imaginamos esa cantidad de dinero, pero ellos nos explicaban ahí en Vialidad que para ellos la verdad que ese tipo de presupuesto es un gasto menor dentro de los grandes Es como la caja gastos chica. que ellos hacen. Es como la que caja ellos hacen. chica. Exacto. Bueno, yo incluso pedí ojalá que la ruta G60, en vez de concesionarse nuevamente, y lo que va a significar a lo mejor un peaje a los vecinos, pudiese haberse hecho con fondos de vialidad y habernos evitado este peaje, y es más, haber llamado también a nuestros vecinos y vecinas del sector Mandingue, de todo aquello que une, Sí. a replantear este proyecto de manera tal como lo hablábamos en un programa atrás, que este sea la solución vial. No para los que van de tránsito desde Santiago al lago Rapel o a otro sector, ¿cierto? O Litueste, etcétera, sino que sea la solución para nuestros vecinos y vecinas. Claro. Que esto sea la Para los que vía viven ahí. por supuesto, y que sea la vía de conectividad para ello, y que esto no signifique mayores contratiempos. También vamos a estar junto a los vecinos de Mandinga, ¿cierto? Organizándonos, y de todo el sector que está ahí, para ver cómo también nosotros, nuestras iniciativas, todo lo que nosotros pensamos y sentimos, también quede plasmado, y ojalá se frene lo que viene y los anuncios, ¿cierto?, de licitación ya en el mes de septiembre de este año. Perfecto. Bueno, ¿y la seguridad cómo se ve, cómo se palpa, cómo se vive de la Bueno, idea? vino el ministro del Interior Sí, pues. la semana recién pasada a visitar tanto el cuartel de investigaciones, que está en construcción, que ya está casi, le faltan los muebles, etcétera, está bastante avanzado, y lo que es también la nueva comisaría de Carabineros, y junto con eso se hizo un diálogo ciudadano donde estuvieron invitadas varios de los vecinos, dirigentes vecinales, ¿cierto?, de la comuna de Melipilla, y bueno, también asistí a dicha reunión a efectos de un poco situar en todo lo que son nuestros problemas locales, y también ver la forma como nosotros nos sumamos a todo lo que son iniciativas de gobierno. Yo he sido dentro de la comuna, cierto, concejal, pero yo soy más que todo, soy nacida y criada aquí, ¿cierto? Entonces cuando uno nace y se cría en un lugar, sabe perfectamente bien su historia. Pero no solamente estaba ahí, sino que también el año pasado estaba en el gobierno. O sea, he visto las dos caras de la moneda de lo que es el trabajo en seguridad. Y en ese sentido, un trabajo o políticas de seguridad sin que la gente colabore a su ejecución, a su realización, y hasta que esta en el fondo se ejecuten, la verdad que no logramos tener un buen resultado si es que aquí esta cadena de la seguridad, como yo siempre la llamo, estos eslabones no se unen en combate de lo que es la delincuencia y en combate de lo que es esta sensación de inseguridad también, que pareciera ser que en muchas ocasiones, más que sensación de inseguridad, es realmente algo que nos está pasando, porque el hecho de saber, ¿cierto?, estos anuncios de bomba que nos movilizaron la semana pasada, este vecino, ¿cierto?, joven que murió acá en el sector norte de la población Padre Demetrio Bravo, la verdad que no nos deja de decir, oye, esto es una realidad y debemos tratarlo. Y si a eso usted le agrega el dato, a lo mejor yo puedo parecer repetitivo, los televidentes dicen, por Dios, el caballero como repite el tema, pero que a mí me dejó inquieto cuando dice el general director de Carabineros, es que los hechos de connotación social han aumentado el 3,8% en Melipilla. Ellos manifiestan que está dentro de la media, pero para nosotros no está en la media, nosotros estamos asustados aquí. No, porque el tema es que nosotros vivimos aquí. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que se tomen las medidas necesarias, y que con eso nosotros también, como habitantes de la comuna, estamos a disposición de las autoridades para la implementación de las medidas de seguridad. Nosotros sabemos que por muy buenas que sean las medidas de seguridad que está implementando el gobierno, si nosotros no nos interiorizamos también de las mismas, no nos capacitamos, no pedimos a lo mejor algún tips para no ser víctimas de delito, y no ponemos nuestra gotita, nuestro granito de arena o nuestra gotita, ¿cierto?, de agua acá en este combate, la verdad que las medidas no resultan. Si nosotros seguimos, ¿cierto?, dejando nuestro auto abierto, ¿cierto?, o con la llave en el interior, tenga por seguro que no va a faltar la persona que se va a llevar la tentación vehículo, está a la mano, porque la ocasión hace al ladrón, ¿cierto? Ustedes mismos andan siempre con la billetera, y nunca se han quitado aquella costumbre. Hay mucha gente que ya cambié la... ¿Dónde la usa ahora? Aquí. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Una simple medida de seguridad le puede evitar que usted sea víctima. Porque me di cuenta un día, y esto voy a cometer una infidencia, pero yo me di cuenta en la zona de la plaza, casi cerca de la pileta, yo noté unos niños con ojos raros. Dije yo, aquí estamos mal. Exacto.
Entonces, y santo remedio, ¿eh? Santo remedio, por eso le estoy diciendo. ¿Para qué va a provocar uno a...? Nosotros mismos las carteras, Claro. ¿dónde las utilizamos? Pucha, aquí, ojalá Claro. hay una cosita chiquitita, a veces abierta, oiga esto, ¿qué cuesta? El cinturón largo, Claro. cruzada y hacia la parte de adelante. Yo creo que en ese sentido uno tiene mucho como para poder ayudar, ¿cierto?, que esto funcione. Yo me acuerdo, nosotros tenemos una mesa de trabajo con el jardín infantil Los Lobitos, y ellos eran víctimas de robo permanente, ya era una cuestión 5 robos en el año, se armó la mesa de trabajo, yo era gobernadora en aquella época y ahora voy a seguir en la mesa siendo, porque siempre lo dije, autoridad o no autoridad, voy a seguir siempre motivada por la solución de los problemas de la gente. Y en ese sentido, ¿cierto?, comenzamos aquello. Fue una persona de investigaciones para allá que se puede pedir y las juntas de vecinos lo pueden pedir, quienes les dijo, mire, aquí ustedes tienen las siguientes exposiciones imprudentes, ¿cierto?, a ser víctimas de un delito. Primero, tenían el califón, pucha, a vista y paciencia de todo el mundo, el galón de gas por las mismas, ¿cierto? Un tremendo árbol hermoso, pero que en el fondo era de esta forma. Entonces daba para que se subieran por la reja, bajaran por él, y además frondoso en ramas. El tobogán estaba hecho. El tobogán estaba hecho y había una luminaria, ¿cierto?, que no servía de nada porque con todo lo frondoso que era el árbol. No iluminaba al final. Exacto. ¿Qué se hizo? Se enrejó el asunto, lo mismo que la botella de gas. Se cortaron, ¿cierto?, se podaron el árbol, y en el fondo esas simples medidas que le impidieron al otro trepar, ¿cierto?, por ese lugar, evitaron, ¿cierto?, que se siguieran cometiendo delitos. Ahora están nuevamente con las mismas, así que vamos nuevamente a tomar las medidas del caso. Pero de repente hay muchas soluciones que están a nuestro alcance tomarlo, y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que ponernos a disposición de la autoridad para que nos enseñe y en el fondo nos ayude, porque hay ciertas medidas pequeñitas a lo mejor que podemos tomar para nosotros ser víctimas de un robo. Lo mismo con la tarjeta de crédito, cuando usted va ahí a Falabella o a cualquier, perdón la propaganda, ya, bueno, para la deuda, vaya y paga, ¿cierto? Todo el mundo le ve a veces su clave. Claro. Entonces, pucha, evitar, tapar, no importa que digan, no, hay que desconfiar a la señora, prefiere que digan que desconfía a la señora a que después al ladito afuera le quiten su tarjeta y ya sepan su clave. La verdad que son pequeñas medidas que podemos hacer, y yo creo que con eso podemos ayudar a que se provoquen estos lanzazos, estos robos como de ocasión, que en el fondo la ocasión es el ladrón, como le decía anteriormente, y yo creo que en eso ponernos a disposición de las autoridades, obviamente locales, provinciales y nacionales, obviamente. Por supuesto. Muy bien, Adelaida, le agradezco como siempre la visita. Sí, hoy un saludo a Deportes Melipilla, porque la está pasando mal en este minuto por una resolución que se tomó allí, y bueno, ponerme a disposición también para trabajar junto a ellos. ¿Usted se refiere al tema de la cancha 2? Así es, porque yo soy testigo de cómo se está trabajando ahí con los niños. Y yo creo que cuando hay un trabajo que se está haciendo con los niños, si vamos a hacer aquello, démosle una solución también. No digamos así de buenas a primeras, esto se cerró y se cerró. No, porque hay niños, hay mamás. Yo he estado ahí presente, ¿cierto? Llegan hasta con su desayuno, llegan familias completas a ver cómo sus niños se preparan, cómo están en el fondo desarrollando una actividad. Y lo ocupan el tiempo libre los chiquillos. La ocupan, exactamente. Yo creo que en ese sentido, yo creo que hay que pensar mejor cuando yo tomo una medida que va a afectar a nuestros niños. Y que se puede revocar, ¿no? Y niños, por supuesto. Porque si el Consejo tomó una decisión de esa naturaleza... Exacto. Puede que hayan habido muchas razones, Adelaida, ¿no? Puede que hayan habido muchas razones, pero de buenas a primeras, así como que sin aviso previo, decirle, no, esto se tomó, uno entiende cuál es la motivación a lo mejor que pueden tener nuestras autoridades. Pero yo creo que también está por sobre todo el respeto de nuestros niños y niñas que están practicando un deporte, y yo creo que junto a lo mejor con haber hecho aquello, haber dicho por último, oye, está a disposición este otro sector, o esta es la solución que tenemos para ustedes. Pero yo creo que de esa manera no es bueno, no es sano, porque todos vivimos dentro de esta misma comunidad y obviamente tenemos derecho a ocupar nuestros espacios que son de la comunidad.